Listo. Bueno, cuando en un medio de comunicación se decide jerarquizar las noticias de la más importante a la menos importante, ahí se introduce un factor de subjetividad que de alguna manera, y está en el centro de la discusión y siempre lo ha estado de la discusión, se dice que ese solo hecho de cuando un editor decide que la noticia más importante va acá, le quita un poco de piso a la libertad de prensa. Es decir, ya el editor ha introducido un ingrediente de subjetividad y entonces ahí ya se pierde de alguna manera la libertad absoluta de prensa. Yo creo que los absolutos en este tipo de discusiones son un poco difíciles de defender. Pero yo creo que la concepción universal, sobre todo en los países de Occidente, sobre lo que es la libertad de prensa, va un poco más allá de los criterios con los que un editor o un periodista decide jerarquizar unas informaciones o arrancar una información de determinada manera. Eso de alguna manera ya le está imponiendo al lector o al televidente o al radioescucha, le está imponiendo un criterio del periodista. Entonces, cualquiera diría, pues eso ahí ya se está coartando de alguna manera la libertad de prensa. Pero yo creo que la discusión no es esa. Yo creo que hay que confiar en el criterio de los periodistas y uno asume que siempre están pensando de buena fe en el interés del público, en satisfacer una necesidad de información del público. Como decía, la discusión tal vez es otra. La discusión es si hay libertad de prensa en un régimen que es un régimen militar, por ejemplo, o un régimen religioso, fundamentalista religioso. Ahí la discusión es otra. O sea, si los periódicos o los medios de comunicación en algún momento no están ejerciendo su oficio, cumpliendo con sus obligaciones libremente, es decir, sin la presencia o la influencia o la censura de un gobierno de cualquiera de las características que uno quiera, o de izquierda o de derecha o fundamentalista religioso, ahí ya la discusión ya es otra, porque ahí sí ya uno podría argumentar que en ese momento peligra la libertad de prensa, se está coartando inclusive ni siquiera por regímenes políticos de distinto tipo. Puede ser, por ejemplo, también cuando los carteles del narcotráfico coaccionan a un medio de comunicación o coaccionan a unos periodistas. Ahí se pone en riesgo la libertad de prensa. Yo creo que en los países de Occidente, en los países occidentales, donde hay evidentemente regímenes democráticos, está contemplada en la Constitución y en los desarrollos constitucionales y en las normas una protección casi que absoluta de la libertad de prensa. Obviamente, como decía antes, hablar de absolutismos en esto es un poco complicado, porque pues la libertad de prensa llega hasta donde comienzan los derechos de los demás. Yo no puedo en aras de la libertad de prensa calumniar a una persona o violarle su intimidad o injuriarlo. Entonces, la libertad de prensa protegida por las normas y la Constitución y las leyes conlleva la necesidad de que los medios de comunicación sean responsables y ejerzan su función con responsabilidad y en respeto de los derechos individuales de muchas personas, individuales o colectivos. Entonces en los gobiernos democráticos, en los estados, en los regímenes democráticos, hay casi que unas garantías muy liberales en cuanto a la libertad de prensa.
Ahora, las amenazas a la libertad de prensa en países como el nuestro, donde el Estado como Estado es posible que haya funcionarios a título personal que pretendan influir en el contenido de un medio, pero el Estado, como está concebido en la Constitución y en la Carta, protege la libertad de prensa, pero eso no quiere decir que los ministros no puedan tratar de influenciar los contenidos o el crimen organizado, o los carteles de la droga, o los movimientos armados ilegales, mediante la coacción, la amenaza, la intimidación. Y yo creo que en la medida en que el Estado, cuando esas cosas ocurren y la amenaza no procede del Estado mismo, sino procede de un ministro o de un funcionario de una X oficina o de cualquier movimiento ilegal armado o cartel de la droga o cualquiera de los que mencioné ahora, lo importante es que el Estado ejerza y haga respetar ese derecho a la libertad de prensa y proteja ese derecho a la libertad de prensa, persiga con la mano de la ley, de la mano de la ley, persiga a quienes están ejerciendo esa influencia, amenazando esa libertad, los castigue y haga valer su poder para perseguir a quienes amenazan esa libertad. Ahora, en Colombia, uno de los grandes enemigos de la libertad de prensa es la impunidad, es decir, cuando el Estado, a través de su aparato de justicia, no ejerce esa justicia y entonces la mayoría o de crímenes o de denuncia de violación de la libertad de prensa quedan en la impunidad. Ahí se está generando un clima que le permite a quienes les interesan que las cosas no se sepan, es decir, a quienes quieren coartar la libertad de prensa, les permite ser exitosos cuando el Estado no castiga a través de la administración de justicia a quienes están ejerciendo quienes están amenazando esa libertad. En el mundo entero, sobre todo, vuelvo y repito, en los gobiernos que son, en los países que tienen regímenes democráticos, tal vez es uno de los derechos más protegidos, el derecho a la libertad de prensa, o la libertad de prensa, es más que todo un precepto constitucional, más que un derecho. El derecho del individuo es el derecho a la libre expresión y el derecho a estar debidamente informado, sin que haya de por medio ni amenazas, ni presiones, ni coacciones. Pero en Occidente, la mayoría de los países velan con mucho celo por la libertad de prensa. Es más, en la Constitución americana hay una enmienda, que es la primera enmienda, que prácticamente hace imposible coartar a los medios de comunicación en su derecho a la libertad de prensa. Y lo consideran una pieza absolutamente fundamental de la democracia, de la salud, de la buena salud de la democracia. Que haya una prensa libre, una prensa que puede decir, obviamente dentro de un marco legal como está contemplado en las normas que acabo de mencionar, y ajustándose al Estado de Derecho, casi que en un país como Inglaterra, o como Alemania, o como el Japón, o como Estados Unidos, o como Colombia inclusive, sería absolutamente mal visto en la comunidad internacional que un Estado promoviera, por ejemplo, legislación para coartar la libertad de prensa. He dicho.